Muy buenas tardes. Este video se hace para la asignatura de contaminación hídrica y se expondrán eh, ejercicios relacionados con estequiometría por reactivo límite. Mi nombre es Andrés Camilo Rincón, estudiante de la Universidad Antonio Nariño de la Facultad de Ingeniería Ambiental. Ok, vamos a exponer 5 ejercicios sencillos, los cuales se solucionan por medio de reactivo límite. Los 5 ejercicios son muy similares en su desarrollo. Entonces, el primer ejercicio nos habla de, de que tenemos 110 gramos de propano, los cuales se quemaron en presencia de 160 gramos de oxígeno. ¿Cuántos gramos de CO2 se forman? Entonces, antes de empezar, el reactivo limitante es ese reactivo que se encuentra en menor proporción digamos, de la reacción. Y el reactivo en exceso, pues claramente es el que se consume una parte, la cual está limitada por el reactivo limitante, valga la redundancia, y hay un excedente de este reactivo. ¿Listo? Entonces, en uno se consume total, que es el limitante, y en el otro se consume una parte y otra parte sobra, que sería el reactivo en exceso. ¿Listo? Entonces, para el desarrollo de este ejercicio, en la parte derecha, pues ponemos los pesos moleculares de cada uno de los elementos, porque nos va a servir para calcular el peso molar de cada uno de los reactivos. Entonces, para el caso del hidrógeno es 1 gramo mol, el oxígeno son 16 gramos mol y el carbono es 12 gramos por cada mol. Entonces, para el desarrollo del ejercicio, pues lo que hacemos primero es calcular el peso molecular de cada uno de esos reactivos. Para el caso del propano, entonces tenemos que el carbono, hay 3 carbonos, cada carbono pesa 12 gramos y tenemos 8 hidrógenos, el cual pesa 1 gramo cada uno. Esto nos da 44 gramos mol. Para el caso del oxígeno, pues tenemos 2 oxígenos, cada oxígeno pesa 16 gramos mol, entonces nos daría 32. Y para el caso del dióxido de carbono, pues entonces tenemos 44 gramos al sumar los carbonos y los 2 oxígenos. ¿Listo? Entonces, al final, pues también el agua la hacemos el peso molecular, aunque no lo pide el ejercicio. ¿Listo? En primera instancia, pues pasamos los 110 gramos que tenemos de propano a mol. Esto lo hacemos haciendo esta conversión. Tenemos gramos de propano y sabemos que 1 mol de propano pesa 44 gramos. De esta manera eliminamos las unidades y nos quedarían unidades de moles de propano. Haciendo la operación daría 2,5. Posterior a eso pasamos los 160 gramos de oxígeno a mol, lo mismo. Sabemos que tenemos 160 gramos de oxígeno y sabemos la relación de que 1 mol de oxígeno pesa 32 gramos. Nos quedan unidades de mol oxígeno, al hacer la operación da 5. ¿Listo? Y ahora sí vamos a calcular el reactivo limitante y el reactivo en exceso. ¿Cómo lo hacemos? Tomamos los cinco moles de oxígeno, podríamos haber tomado los moles de propano, pero pues digamos que se aconseja tomar el que tenga el mayor índice. En ese caso tomamos el oxígeno, ¿listo? Y sabemos la relación de que 1 mol de propano, por cada mol de propano que se use, se necesitan 5 moles de oxígeno. Esto nos lo da la relación estequiométrica de la reacción. Por cada mol de propano, 5 moles de oxígeno. Entonces esa relación la ponemos aquí, nos quedan unidades de moles de propano y nos quedaría 1 mol de propano. Es decir que para yo poder poner a reaccionar 5 moles de oxígeno necesito 1 mol de propano, ¿cierto? ¿Y cuánto tenemos? Tenemos 2,5 moles de propano. Mire, aquí lo tenemos, 2,5 moles de propano. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos en exceso del propano. Por lo tanto, el reactivo limitante, ¿quién sería? El oxígeno. Y el reactivo en exceso sería el propano. De esta manera. Y ahí, adicional, pues calculamos los gramos de CO2. Los gramos de CO2 que se producen, que es la pregunta del problema. Entonces tomamos el reactivo limitante, que ya dijimos que es el CO2, ya lo mencionamos acá. Tomamos el reactivo limitante y miramos la relación estequiométrica. Tenemos que por cada 3 moles de dióxido de carbono, perdón, por cada 5 moles de oxígeno, ¿cierto? Se generan 3 moles de carbono. Eso nos lo da la relación estequiométrica del ejercicio, acá arriba. Por cada 5 moles de oxígeno se me van a generar 3 moles de CO2.
Entonces esta relación permite que me quede esto en unidades de moles de CO2, ¿cierto? Cancelando esto con esto, y pues el resultado serán 3 moles de CO2. Paso las 3 moles de CO2 a gramos, porque me las están pidiendo en gramos. ¿Cómo lo hago? Con el peso molecular del CO2. Un mol de CO2 pesa 44 gramos. Entonces hago la operación, me quedan unidades de mol de CO2, perdón, de gramos de CO2 para el caso 132. Entonces la respuesta en nuestro ejercicio, ¿qué es? 132 gramos de CO2. ¿Listo? Que es lo que se pone aquí en la tabla de resultados. Ok. El segundo ejercicio es similar. Tenemos 200 gramos de bicarbonato de sodio y tenemos 17,6 gramos de ácido clorhídrico. Entonces nos piden que digamos cuánto cloruro de sodio se genera en esta reacción. Podemos también calcularlo, cuánta agua se, se produce y cuánto dióxido de carbono se produce. Al final, eh, los gramos que pese cada uno de estos resultados debe ser igual a los gramos, obviamente, que ingresan, ¿cierto? ¿Cómo calculo eso? Pues los gramos del reactivo limitante, ¿cierto? Y los gramos de reactivo en exceso que se consumen y lo que sobre del reactivo en exceso. Sumo esos tres valores, me dan como los gramos de entrada, y si sumo los tres valores del cloruro de sodio, del agua y del dióxido de carbono, me debe dar lo mismo, la manera de querer completar el ejercicio. Pues aquí no lo hacemos, pero básicamente pues funciona igual. Hacemos los pesos molares, los tomamos aquí a este lado de la pantalla, sacamos peso molecular del bicarbonato de sodio, peso molecular del ácido clorhídrico, peso molecular del cloruro de sodio, y el desarrollo básicamente es el mismo. Pasamos de gramos a moles los dos reactivos, tanto el bicarbonato de sodio como el ácido clorhídrico. Listo, esto con el fin de buscar el reactivo limitante. Posterior a ello tomamos, para este caso tomamos el bicarbonato de sodio, pues digamos que estequiométricamente ambos tienen un 1, pero pues en ese caso entonces tomo ese. Lo comparamos con los moles de ácido clorhídrico y nos da que necesitamos para consumir esa cantidad de bicarbonato de sodio. Tenemos que usar 0,238 moles de ácido clorhídrico. Como en realidad, ¿cuánto tengo? 0,482. Entonces, claramente lo que tengo en exceso es el ácido clorhídrico y lo que me limita la reacción es el bicarbonato de sodio. Tomando ese reactivo limitante, entonces, pues, eh, busco el valor de moles de cloruro de sodio que se me genera, los paso a gramos, el resultado es 13,9 gramos de cloruro de sodio lo que se me genera en esta reacción. El ejercicio 3 funciona lo mismo, 45 gramos de hidrógeno, de hidróxido de sodio, 28 gramos de dióxido de carbono, y nos piden que digamos cuánto carbonato de sodio se generó. Tenemos pesos moleculares, hallamos pesos moleculares de cada uno, ¿cierto? Pasamos de gramos a mol. Con este dato, pues ya tomamos para este caso el hidróxido de sodio para mirar cómo está el comportamiento, cuánto dióxido de carbono se requiere para que reaccionen 1,125 moles de hidróxido de sodio, y nos da como resultado que necesitamos 0,5 moles de dióxido de carbono para reaccionar esa cantidad de hidróxido de sodio, y pues me dice que necesito 0,5 y tengo 0,6, que efectivamente el reactivo en exceso es el CO2 y el reactivo limitante es el dióxido de carbono, ¿listo? Y lo mismo, con el reactivo limitante busco la cantidad de moles de carbonato de sodio que se van a generar, y la paso a gramos, dándome como resultado 59,57 gramos de carbonato de sodio se me generan en esa reacción. El ejercicio 4, lo mismo, tenemos 80 gramos de carbonato de calcio y 80 gramos de agua. ¿Cuántos gramos de acetileno se producen? También hacemos peso molecular, calculamos reactivo en exceso y limitante, y posterior a eso, pues teniendo que el reactivo limitante es el carbonato de calcio, entonces con ese dato, pues encuentro cuánto cantidad de acetileno se me genera. Para el caso son 32,5 gramos de acetileno. Ejercicio 5, tenemos 110 gramos de óxido de azufre, 27 gramos de agua. ¿Cuántos gramos de ácido sulfúrico se me genera? Para este caso, lo único que se forma es ácido sulfúrico. Pesos moleculares de las tres sustancias. Pasamos de gramos a moles, donde encontramos que el reactivo en exceso, ¿cuál es? El exceso en este caso sería entonces el agua.
en exceso y el reactivo que me limita es el óxido de azufre, lo que me limita la reacción. Posterior a eso, pues puedo calcular cuánto es la cantidad de ácido sulfúrico que se genera. Para el caso son 134,75 gramos de ácido sulfúrico que se me genera en la reacción teniendo el SO3 como reactivo limitante. Muchas gracias.